Gracias por estar con Televisión Oriental Canal 23 y su programa Controversia. Buenas noches para los que nos están viendo en este instante. Nos agrada estar con ustedes a esta hora y sentirnos bien de que tenemos compañía en Centro, Sur, Norte, América y Europa, que siempre están pendientes de la programación de este medio de comunicación como lo es TVO. Tratar de alcanzar algunos puntos importantes que nos permitan aclarar ciertas ideas de lo que se ha hecho en este 2020. Análisis jurídico en el manejo de la cosa pública. Quiero agradecer al licenciado Aldo Álvarez, que está con nosotros, al doctor Nelson García, abogado, y al doctor Efraín Campos, abogado, que también está con nosotros. ¿Por qué causa tanta controversia en El Salvador el préstamo internacional que enfrenta al presidente con la oposición? La redacción de News Mundo el 10 de febrero, y dice lo siguiente. El enfrentamiento, en la siguiente página dice: el enfrentamiento entre el gobierno de El Salvador, liderado por Nayib Bukele, y la Asamblea Legislativa de ese país no da tregua. El motivo de la controversia que desató este auténtico choque de poderes en el país centroamericano es un polémico préstamo promovido por el presidente salvadoreño para el fortalecimiento de la fuerza policial y militares. Este lunes, el presidente de la Asamblea Legislativa suspendió de manera indefinida la sesión extraordinaria en la que se debía debatir la autorización de créditos internacionales y ocasionó la inmediata reacción de Bukele y acusó a los diputados responsables de mentirosos. Y Canelo con gusto. Vamos a tratar. La prensa tal vez no colaboran para que haga el De eso se creó un tumulto de que era un golpe de Estado, un autogolpe, para dimensionar una negatividad en la imagen de un gobernante que, para empezar, representa la democracia de este país, pero avasalladora como nunca lo ha habido en la historia. Sin embargo, la obcecación ha sido desde sus inicios hasta este día la tabla de multiplicar que se han aprendido estos señores en la primaria política. Es decir, no ha habido una estrategia intelectual, académica, histórica, que les hubiera puesto a pensar cómo manejar la adversidad política de alguien que los aplastó de entrada. Entonces, el único recurso que han tenido es, bueno, tratemos de que fracasen cualquier cosa que hagan. Así nos llevemos de encuentro el concepto de democracia, porque para ellos la democracia solo duró un día, el de las elecciones, ¿verdad? No, este señor está investido hasta el último de sus días de esa representatividad masiva que lo llevó a ese cargo. No fue solamente como el pase para entrar a un estadio a ver cómo le iba. No le puedo decirle si los elementos del ejército que estaban ahí eran pocos o eran muchos para la seguridad del presidente. Pero yo le quiero recordar que allá afuera, porque había una convocatoria, ustedes se recordarán, allá afuera habían casi 5,000 personas. Algunos afirman que podían llegar incluso hasta 8,000 o 10,000. Pero había un montón de gente enardecida. Porque si algo yo doy fe en este país es que la gente está enardecida. Y que si por alguien no le han ido a dar fuego todavía a la Asamblea Legislativa y han sacado a patadas
a los diputados de ahí. No es por falta de ganas de la gente, ha sido porque el mismo gobierno, el mismo presidente ha calmado a la gente, la calma a la gente y le dice, vamos a hacerlo democráticamente el 28 de febrero. Por esa razón es que no ha pasado, y no aquí, olvídese lo que pasó en Guatemala, así como los espíritus que tiene la gente aquí ahorita y la rabia que tiene contra esos políticos, esa rancia partidocracia, olvídese. Entonces yo le decía en esta entrevista, mire, yo no le puse si era mucho, si era poco. Creo que era la adecuada, número uno. Número dos, esta es un hecho inédito en la ciencia política. Vamos a tener que escribir un libro en la ciencia política y también hasta para la ciencia jurídica. Vamos a tener que escribir un nuevo libro para teorizar sobre lo que son los golpes de Estado. Lo que pasa es que no querían llegar porque no querían aprobar aquellos 109 millones de dólares para el Plan Control Territorial que hasta este día han estado boicoteando y hasta este día han estado torpedeando e incluso ya han llegado al extremo de enfilar contra el director de la Policía Nacional Civil, de quien ya pidieron la destitución por parte del presidente. Eso es lo que estaba detrás de eso. Una convocatoria que en base a la Constitución se había hecho, porque el Consejo de Ministros tenía esa potestad y los diputados no acudieron. No estamos en el fondo político, sino que estamos en el marco formal. ¿Hubo un intento de golpe de Estado? En el marco formal. Y entonces, como dijo alguien de la palabra inédito, nunca habíamos visto a un presidente asumir el rol de sentarse en la silla del presidente del órgano legislativo y decir en una pregunta, ¿quién tiene el poder en este momento? Entonces, en ese momento yo pregunto, perdónenme, yo pregunto, ¿habrá algún elemento típico sedicioso? Y entonces ahí es donde tendríamos nosotros el formalismo. Y entonces no creo yo que sea suficiente. Porque también es la otra corriente de lo que el pueblo quiera, sin leyes y solo a su voluntad. Me preocupa a mí, realmente me preocupa ese enfoque de que lo que el pueblo quiera. Y olvidémonos del marco institucional, olvidémonos de los poderes formales, de los poderes fácticos y lo que el pueblo quiera, de una manera absolutista. Es preocupante. Golpe de Estado nunca he visto que consista en ir a una institución con una fuerza armada poderosa a estar parado. Tampoco golpe de Estado consiste en sentarse en una silla que no le pertenece a alguien. No, hombre, esto es tan elemental. El golpe de Estado o su intento consiste en realizar todos los actos para destituir a quienes detentan el poder en sus distintas funciones. Y para eso, un poder tan grande como el Fuerza Armada lo que hace va y captura a los que son sus adversarios y a los que va a destituir, ¿verdad? Y a los que va a exilar. No hay un tan solo golpe de Estado que consista en esa niñería o en ese elemental concepto de que porque se sentó en una silla ya dio golpe de Estado, ya se sintió el presidente de la Asamblea. Por favor, analicemos los elementos. No es que, entonces como no estaban y solo allá dentro de la Asamblea Legislativa se puede dar un golpe de Estado, vámonos porque fracasamos. Esto no es así. Quiero decir algo, usted que se declara exegético. La Constitución de la República claramente dice que es potestad del Consejo de Ministros poder convocar a la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria para que se trate un tema de interés nacional. Se hizo la convocatoria del Consejo de Ministros, le notificaron a la Asamblea Legislativa qué es lo que tenían que hacer los diputados. Llegar. ¿Tenían obligación de votar a favor? No. ¿Tenían obligación de votar en contra? Tampoco. ¿De qué tenían obligación? De llegar. Y si querían llegar, tenían que votar. Y si querían votar en contra, pues hubieran votado en contra. Y ahí se acababa la historia. Mire, presidente, venimos aquí y votamos en contra. Pero ¿por qué no llegaron? Porque no querían quedar en evidencia. Cálculo político. Porque llegar y votar en contra era ponerlos en evidencia y no quieren quedar en evidencia. Porque ellos andan haciendo siempre todo tipo de subterfugios para querer engañar a la gente, como el engaño que le quieren hacer ahora con estos famosos fondos que desviaron del Fomilenio y que lo pasaron para una partida que ya había sido retirada por el gobierno y que ahora le andan diciendo, con esa gran mentira, andan diciendo de que ellos ya lo habían aprobado y han quedado desnudos. Entonces, allá se inventaron eso para no llegar.
porque la gente iba a quedar ante la gente en evidencia. Miren, quienes no quisieron votar, llegaron y votaron en contra. Miren, esos son, pásenle la factura política. Yo soy, dijéramos así, como abogado opinante, de manera libre, entonces yo tengo que decir las cosas un poco complicadas ante unas afirmaciones, ¿verdad? El ejemplo, yo no comparto de que el Consejo de Ministros convoque a la Asamblea Legislativa solamente porque una noche está en receso la Asamblea Legislativa, porque antes eso ocurría cuando había recesos oficiales temporales largos. Hoy siempre está en sesión permanente las asambleas. Pero no quiere decir que por un punto preciso, cierto, que no compartamos, no podamos discutir otros puntos más. Si algo que digo cierto es lo que he dicho mucho repetidamente. Necesitamos una nueva constitución. El gobierno dice, aún no hay casos de coronavirus, clases suspendidas por 21 días, prohibidas aglomeraciones de más de 500 personas, prohibido el ingreso de extranjeros. Y da toda la información, vuelos perdidos, aerolíneas flexibles por cambios en boletos. Pero también hay otro dato interesante que tiene que ver con esa publicación, que es la siguiente. Dice la publicación número 7, lo siguiente, que sucedió también en esos días. El Salvador cierra aeropuertos, vuelos internacionales por el coronavirus. Esa es la BOA de los Estados Unidos. Esto fue el 18 de marzo. Todo esto que usted está planteando son cuestiones que quisieron dimensionar el poder de los que fracasaron en las elecciones, con la esperanza de que, haciendo que tropezara el actual gobierno, señalarles como un fracaso, y esa ha sido toda la actitud. Justamente lo inaudito, lo criticado, porque ¿cómo es posible que se están curando en salud? Pues es como cuando una persona, no padeciendo una enfermedad, empieza a tomar ciertos preventivos medicamentos. En el caso concreto de la tercera edad, tengo un gran intelectual amigo que cuando tenía 30 años lo vi que entró a una farmacia y compró Geriatrón. Y le digo yo, ¿y por qué compra Geriatrón? No, porque yo no voy a esperar a estar viejo para empezar a tomar las vitaminas. Pues esa misma profilaxis, o sea, anticiparse a la contaminación, fue lo que creyeron que les iba a dar resultado al decir, ¿cómo es que han cerrado este aeropuerto? ¿Cómo es que han dejado a la gente bajo vigilancia de que no salgan, etcétera? Y todo lo que señalaron, precisamente en el resto del mundo, hacer lo que estos señores querían que se hiciera, ha significado el fracaso total de países como Italia, España, Francia, Bélgica, etcétera. Las cosas se deben de medir por sus resultados, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando estábamos allá en los primeros días de marzo, las primeras 2 semanas de marzo, que ya se veía aquello venir, que venía como que era caballo cabalgando, ¿verdad? Y a gran velocidad para El Salvador, ya había cruzado el Atlántico a Estados Unidos, y el gobierno lo que hizo fue, por cierto, una de las medidas más audaces que se tomaron en América Latina, cerrar el aeropuerto, por ejemplo, que todo el mundo salió criticándolo, especialmente este panfleto que acaba de poner ahí, que ya dentro de poco va a hacer historia en este país. Oiga cuando se lo digo, y sé por qué se lo digo. Así como este panfleto y el otro panfleto también de periódico salieron diciendo cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de una ensarta de mentiras y de tonterías, que este gobierno quería aniquilar la economía, que este gobierno lo que quería era bloquear el comercio, que lo que quería era que tener controlada a la gente en sus casas, que no saliera para poder hacer lo que le diera la gana, que este gobierno, dijeron cualquier cantidad de cosas. El tiempo nos ha dado la razón. El tiempo dio la razón que esas medidas originales que se tomaron inmediatas dieron resultados. Y llegó un momento en que éramos uno de los países que tenía mejor controlada la curva
de contagios versus otros países que no hicieron o no se atrevieron a tomar la decisión y están pagando cara las consecuencias. Creo que, como algunas veces se ha afirmado, esto no ha terminado. Todavía nosotros podríamos preocuparnos más de una nueva cepa y alarmistamente creer que en nuestra economía, creo yo, no podría resistir. Vamos a creer de que países como Estados Unidos, que tienen el poder de imprimir los dólares sin ningún respaldo del patrón oro, todavía ellos pueden estar discutiendo cuál es la ayuda a sus conciudadanos. Y nosotros, que dependemos nada más del crédito internacional y que a sabiendas de que hay una confrontación de poderes legislativo y ejecutivo, que hay una crisis a raíz de esa confrontación y que no vemos una luz de conciliación, no vemos una luz de acercamiento, de entendimiento por el interés general, es preocupante. No con lo que ha pasado, porque no ha terminado esto, continúa. ¿Encargado de aquí del retén ahorita? De este punto, sí. De este punto. Vaya, mire, andamos en una diligencia y andamos haciendo algunas averiguaciones. ¿A qué hora se instaló el cerco sanitario y cuándo? Esas declaraciones se las tendría que dar el señor ministro. No soy yo quien podría dar esas declaraciones, señor fiscal. Esas declaraciones tendría que dárselas a la Dirección de Comunicaciones del Ministerio o al señor ministro. No, pero eso les estoy preguntando a usted. No, yo... ¿A qué hora vinieron a tomar posesión de este lugar? Tendría que darle las declaraciones al señor ministro, señor fiscal. Verificar nosotros entonces cuántas personas están cerca sanitario, verificar si las personas pueden pasar a comprar sus alimentos. Sí, tenemos que pasar a ver eso. Okay. Pues verifiquemos cuántas personas. ¿En base a qué están haciendo ustedes este retén aquí? Como le digo, esas declaraciones se las tendría que dar el señor ministro. No le darle su nombre, por favor. Ellos le podrían dar el nombre de los encargados. Realmente no da mucho que comentar, ¿verdad? Cuando a mí no me gusta hacer leña del árbol caído y ahí ya llegó el árbol cortado a hacer una función en la que una persona probablemente de menos estudios jurídicos le respondió palmariamente y fue un fiasco esa visita. No la hubieran grabado, sinceramente, porque creo que ha dañado la imagen del señor fiscal. Realmente este fiscal, ¿qué le puedo decir? Sinceramente, uno está claro, este año ha quedado más que claro, ¿ya? Para quién trabaja este fiscal, ¿verdad? Y cuáles son los intereses que orientan su actuación. En ese momento todavía el fiscal andaba actuando de una manera un poco así, algo tímida, un poco bastante calmada. Algunos hasta decían si había fiscal o no había fiscal. Fue a hacer ese remedio de visita. Yo no sé para qué voy a hacer ese remedio de visita, ¿verdad? Y entrevistar a un oficial de rango menor, que lo que le va a decir, con todo lo que sabemos, cómo funcionan las cadenas de mando militar, lo que va a decir es, mire, yo vaya a preguntarle a mi superior, yo lo que tengo son mis órdenes y no puedo decir más. ¿Ya? O sea, la lógica indica que en vez de haber hecho ese papel, ¿verdad? Ese teatro de que aquí vengo como fiscal y ando preguntándole a la gente, si era claro que el cerco sanitario estaba funcionando. La sala declara inconstitucional decreto que rige la cuarentena, fija plazo a Ejecutivo y Legislativo para un acuerdo. Y esto fue publicado el 8 del 6 del 20. Comenzaba ya la situación y se ponía ya más complicada la situación de la pandemia. Doctor García. Donde ya empieza a degenerarse toda esta institucionalidad, porque es obvio que hay conceptos, no solo jurídicos, sino de elemental lógica, que obliga, porque el derecho está basado en una cosa que se llama la razón pura de Kant. ¿Por qué? Porque no podemos decir que si se está quemando una casa
pero las puertas de afuera están selladas, no se puede romper esa puerta porque es una propiedad privada y está prohibida y sería una invasión y no tiene una orden para hacerlo. No, ahí impera el comodín del derecho, que es el estado de necesidad. Es decir, que hay situaciones que no pueden estar consideradas en la ley porque son dinámicas, son nacientes a lo que ya está establecido en las diferentes leyes, que después de pasar esa experiencia se necesita una conceptualización jurídica, sí, pero en ese momento es lo que en derecho también se llama el libre criterio o la sana crítica de la autoridad correspondiente, ¿no? A esa resolución que mencionó, precisamente, la que declaró inconstitucional la cuarentena. Ellos usaron una figura extraña. Por ejemplo, usaron la figura de la reviviscencia. ¿Se acuerda, doctor? Que usaron la figura de la reviviscencia de una forma extraña. Porque la reviviscencia no funciona en esa manera particular en que dijeron le vamos a dar un periodo más, vamos a revivir un decreto anterior para darle un periodo extra para que puedan ver si se ponen de acuerdo ejecutivo y legislativo, ¿verdad? Sino que la reviviscencia normalmente se ocupaba para poder, digamos, que continúen vigentes, que revivan a la vida jurídica legislaciones que han perdido su vida jurídica por haber sido derogadas en un periodo especial de tiempo, mientras otro tipo de legislación es creado por el legislador, ¿verdad? O sea, eso fue una cuestión extraña y rara. Pregunta específica, señor ministro. Por eso dije, ¿quién? Como usted ya dijo que usted no fue el responsable y que el presidente tampoco y que fue el comando, el Estado Mayor Presidencial. ¿Quién fue el encargado del procedimiento militar ocurrido el 9 de febrero en esta Asamblea Legislativa? Nombre y rango que ocupa, señor ministro. Gracias. Tiene la palabra el señor ministro de la Defensa Nacional. Bueno, quizás he tratado todo el día de explicar lo más básico de las organizaciones de tarea, de las unidades fundamentales de la Fuerza Armada, de las relaciones de mando, todo eso para que se facilitara una mejor comprensión. Ya ve lo que provocan cuando se hacen calificativos. Yo por eso les pedí que no hicieran calificativos. Ya lo hemos dicho, por favor. Por favor, diputada, ya lo hemos dicho. Esto sucedió, ¿sabe por qué? Porque como ya estaban desesperados en esa interpelación de circo que hicieron, porque han estado haciendo interpelaciones de circo, como ya estaban desesperadas porque no lograban sacar de sus casillas con preguntas tontas, redundantes y preguntas sin sentido al ministro, cuando ya no hallaban, realmente se desesperaron y cayeron en histeria. Y la histeria es la que les hizo llegar a ese tipo de actitudes desesperadas, pero actitudes torpes políticamente hablando, porque todo el mundo se dio cuenta realmente cuál era la intención detrás de esa interpelación. Y lo hicieron para ver si el hombre caía se desesperaba, y también el hombre le respondía de alguna manera, poco cortés. Pero no sucedió. El ministro se mantuvo como es debido, se mantuvo en sus casillas y pues no pasó a más. Pero